a Gave Television Online. El día de hoy quiero hablar un poco acerca de la motivación. Cuando yo comencé a dictar cursos, talleres, conferencias, algo de lo que me pedían mucho en ese inicio eran pláticas motivacionales. Estas charlas motivacionales que son muy frecuentes en cierres de año en las empresas o en lanzamientos de nuevos productos en algunas de las empresas que trabajé. Y es muy interesante porque esas charlas motivacionales, como les llaman en algunos lugares, esas conferencias motivacionales, usualmente tienen un efecto favorable ese día, en ese momento. Para algunas personas incluso desaparece al cabo de unas horas, para otros toma días, para otros semanas. Pero cuando la motivación viene desde afuera, viene de un motivador, de una persona que está hablando frente a ti, que te está motivando, difícilmente dura para una vida. Difícilmente es el tipo de motivación que requieres para realmente hacer cosas grandes. La motivación tiene varios aspectos. El primero, vamos a relacionarlo con los motivos que tienes para hacer las cosas. Podemos pensar en personajes del deporte, por ejemplo, que han tenido grandes resultados después de que fallece un padre, un hermano, una persona cercana a ellos. Un miembro del equipo sufre un accidente y todos lo hacen por esta persona. El motivo que tienen es brindar un tributo, hacer algo en nombre de alguien más. Hay muchas personas que lo hacen por una religión, que lo hacen por una convicción en su ideología. Los motivos. ¿Qué motivos tienes tú para hacer grandes cosas? Tú tienes un gran sueño, espero que ya lo tengas. Un sueño que espero esté ligado con tus facultades, con tus verdaderas fortalezas, con tus verdaderas capacidades y habilidades. Que simplemente te haría la vida mucho más sencilla, saber explotar tus talentos, tus dones. Pero si ya tienes un gran sueño, la pregunta es, ¿qué motivos tienes para alcanzar eso? El sueño mismo debe de ser motivante seguramente, pero ¿qué motivos tienes? ¿Por qué hacerlo? ¿Por quién hacerlo? ¿Cuál es este motor que existe dentro de ti para hacerlo? Ese es un aspecto importante de la motivación. Otro aspecto de la motivación tiene que ver con motivos muy profundos, muchas veces inconscientes para cada uno de nosotros, que tienen que ver con nuestra personalidad, que tienen que ver con nuestros valores más centrales, con nuestros valores más nucleares, los llaman incluso algunas personas. Estos que vienen desde el centro, desde nuestro ser. De acuerdo a la teoría del eneagrama, por ejemplo, las personas hacen las cosas por hacer lo correcto, es un estilo de personalidad. Es uno de sus grandes motivadores primarios, hacer las cosas porque es lo correcto. No es porque sea lo correcto necesariamente en la mente de todos los demás. En su formación se le enseñó que ciertas cosas son las correctas y lo hace por eso. Para otra personalidad, hace las cosas por agradar, por recibir cariño, por ser querido. Obviamente todos los seres humanos de alguna forma queremos poder relacionarnos con los demás, pero para esta persona es uno de sus motivadores más fuertes, primarios. Hace muchas de las cosas que hace, buenas y malas en su vida, por tener este aprecio, este agrado en los demás, por ser querido por otros. Para otra personalidad, uno de sus valores primarios, uno de sus motivadores más fuertes, tiene que ver con el reconocimiento, con el aplauso, con la fama, con poder ser reconocido por los demás, por ser aplaudido por otros. Para otra personalidad lo que los mueve es el llegar a sentirse de verdad únicos, vivirse su diferencia, el encontrar cosas que son únicas, que son especiales, que son distintas, esa sensibilidad que quieren despertar a llegar a ser eso que saben que son diferentes. Para otra personalidad, en el fondo lo que quieren es poseer. Muchas veces es poseer conocimiento, poseer las respuestas, comprenderlas. Una personalidad sumamente analítica, pero que en el fondo algo que le mueve y que tiene que ver con una emoción es la emoción de poseer, de tener. Muchas veces hasta de coleccionar algo. Para otra personalidad lo que le mueve, muy en el fondo, muy inconsciente, insisto, es poder pertenecer, ser parte de. Quisiera ser parte de un grupo, ser parte de un club, ser parte de los ganadores, ser parte de los famosos, ser parte de. Pero no es por la fama, no es por el dinero, no es por algunas de las otras cosas que podrían mover a otras personalidades. Este es por pertenecer a esa pertenencia.
Tienen ideales y quieren ser leales a estos mismos, y eso los mueve, y es un motivador primario que existe muy inconsciente muchas veces dentro de ellos. Para otros, lo que los mueve muy internamente es el sentirse bien, por lo que han vivido, por lo que haya sido su experiencia, a veces desde muy pequeños, pero tratan de formas a veces absurdas incluso, a veces que les generan daño a sí mismos, pero quieren sentirse bien. Caen incluso hasta en adicciones y conductas que puedan ser hasta destructivas en su vida por este motivador primario, por esto que existe en su interior. Para otros, para otra personalidad, eso que los mueve, ese motivador primario tiene que ver con el poder mismo, el poder hacer cosas, ellos mismos poder hacerlo, o poder sobre de los demás, un poder aplastante en algunas ocasiones sobre de otros, demostrar su supremacía, su poderío de alguna forma, esa fuerza que tienen. Para otros, muy inconscientemente, lo que los mueve, ese motivador primario es la evitación del conflicto, el no caer en conflicto. Incluso teniendo conductas en algunas ocasiones muy favorables, como podría ser una capacidad conciliadora y negociadora. Pero lo que quieren es huir, correr, alejarse del conflicto, de cualquier cosa que genere esas diferencias y esas fricciones. Si tuviéramos más tiempo, hablaríamos mucho más a fondo de todo esto, pero esos son motivadores muy primarios. Entonces, así como tienes tus motivos muy particulares y personales, que no tienen que ver con ninguna tipología o ninguna personalidad, tus motivos para hacer las cosas, también seguramente tienes motivos muy arraigados en tu inconsciente, que tienen un impacto en tu vida, para las cosas buenas y malas, porque no nada más es para unas y a otras, y existe ahí. Se trata de ir identificándolas y conociéndolas. Entre más te conoces a ti mismo, más fácil será para ti crecer. Y por último, la motivación también tiene que ver con estructuras. Las estructuras de pensamiento, las estructuras de cómo organizamos en nuestra mente ciertas ideas. Y simplemente en forma muy general y muy rápida te planteo 3 ideas. Cuando hacemos las cosas, las hacemos por acercarnos a algo o por alejarnos de algo. Es decir, por conseguir algo o por evitar algo. Dirían los que se van hasta el trabajo de Freud, es en la búsqueda del placer, en la evitación del dolor. No necesariamente desde el planteamiento de mi trabajo tiene que ver con placer o con dolor, aunque en muchas ocasiones es así. Pero sí tiene que ver con acercarse, con alejarse. Un segundo componente estructural de la motivación tiene que ver con hacer las cosas en forma proactiva o reactiva. Es decir, por iniciativa propia o porque desde afuera hubo algo o alguien que te hizo actuar. Decimos que el origen de la motivación es interna o externa, nace de ti o nace de afuera. Y por último, el tercer componente de esta estructura de la motivación, y es la razón que se tiene para hacerlo. Así se le llama en programación neurolingüística. Básicamente tiene que ver con hacerlo porque es posible hacerlo o hacerlo por necesidad. Es decir, hacerlo porque quiero, porque es deseable, o hacerlo porque hay una cierta obligación, un deber hacerlo. Estos 2 elementos hacen que sea muy diferente el componente emocional al realizar la conducta, pero no porque uno sea bueno y otro sea malo. En ninguno de los casos anteriores uno es bueno o es malo, son solamente componentes estructurales, que al combinar esos 3 nos surge una matriz de 8 combinaciones, pero de esto podremos hablar en otro momento, haciendo ejemplos muy puntuales al respecto. Por lo pronto, quédate con esta idea. La motivación tiene varios aspectos, varios elementos. Recuerda, tu tarea es pensar qué motivos tienes para alcanzar ese gran sueño. Pero no solamente eso, tienes como tarea empezar a revisar en tus conductas diarias qué es lo que te mueve, qué hay muy arraigado en tu personalidad que te hace hacer las cosas. No tienes que decírmelo a mí, no tienes que contárselo a nadie. Es para que seas honesto contigo mismo, para hacer qué cosas es que haces lo que haces. ¿Para qué? Pregúntate el por qué en la primera tarea, pregúntate el para qué en la segunda tarea. Esto es Gabe Television Online. Espero poderte aportar nuevas ideas muy pronto. Hasta la próxima.